Buenas tardes, hablaremos sobre los temas de quiénes descubrieron los genes. De los temas que hablaremos, cómo descubrieron los científicos que los genes están hechos del ADN, la estructura del ADN, cómo codifican la información del ADN, replicación del ADN, cómo ocurrieron las mutaciones. ¿Cómo descubrieron los científicos que los genes están hechos del ADN? Finales del siglo XIX, los científicos habían aprendido que la información genética se encuentra en unidades individuales que llamaron genes. Comienzo del siglo XX, los estudios sobre la división celular proporcionaron evidencias sólidas de que los genes son parte de los cromosomas. Poco después, los bioquímicos encontraron que los cromosomas eucariotes están compuestos únicamente de proteína y de ADN. Bacterias transformadas revelaron el vínculo entre genes y ADN. Finales de la década de 1928, el científico inglés Frederick de 1877 a 1941 trataba de elaborar una vacuna para prevenir la neumonía bacteriana, una de las principales causas de la muerte en la época. Es muy difícil preparar una vacuna contra ciertos tipos de bacterias infecciosas. Algunas vacunas antibacterianas constan de una cepa debilitada de las bacterias que no causan la enfermedad. Algunas están hechas de bacterias virulentas que fueron muertas mediante exposiciones al calor o a compuestos químicos. Y pues aquí inyectaron la vacuna a un ratón, que la cepa R viva y la cepa S viva. La cepa S muerta por calor, mezcla de cepa R viva y cepa S muerta por calor. Vemos que el ratón está sano, el ratón contrae neumonía y muere, el ratón será sano, el ratón contrae neumonía y muere. La cepa R no causa neumonía, la cepa S causa neumonía y la cepa S muerta por calor no causa. Vemos que la vacunación que inventaron la hicieron con el ratón y pues vemos los resultados y las conclusiones. En 1933, Ayovay descubrió que los ratones no desempeñaron ninguna función en la transformación, como lo que ocurrió en las cajas de Petri del cultivo cuando las bacterias vivas de la cepa R se mezclaron con las bacterias muertas de la cepa S. En la década de 1940, Osvaldo Avairi, Colin y Maltzi descubrieron que la molécula de la transformación es el ADN. Aislaron el ADN de bacterias de la cepa S, mezclaron con bacterias de la cepa R y produjeron bacterias vivas de la cepa S para mostrar que transformación era causada por ADN y no por restos de proteínas que hubieran contaminado el ADN. Trataron algunas muestras con enzimas que destruyeron las proteínas. Aquí vemos el experimento que hizo Oswald, el Colin, el Maltzi. Y pues aquí vemos el ejemplo que se acondicionan de los lípidos, carbohidratos y las proteasas. En este descubrimiento nos sirven para interpretar los resultados de los experimentos de Efraín. Al calentar las células de la cepa S murieron, pero no se destruyeron completamente su ADN. Cuando las bacterias muertas de la cepa S se mezclaron con bacterias vivas de la cepa R, fragmentos del ADN de la cepa S pasaron a algunas células de la cepa R y se intercompararon a la cromosoma de las bacterias de la cepa R. Bueno, aquí vemos el ejemplo. A comienzos de la década de 1950, Alfred y Marta aprovecharon la sencillez química de los bacteriófagos para deducir que su material genético es el ADN. Aquí vemos el ejemplo de bacteriófagos y su ciclo de vida. Observamos el experimento de Eschi y Chaser al marcar radicalmente el ADN o las proteínas de bacteriófagos. Comprobaron si el material genético de los fagos está en el ADN, lado izquierdo del experimento, o en las proteínas, lado derecho. La estructura del ADN. El ADN consta de 4 pequeñas unidades llamadas nucleótidos.
Cada nucleótido de ADN tiene 3 partes, un grupo fosfato, un azúcar llamado desoxirribosa, y una de 4 bases nitrogenadas, adenina, guanina, timina o citosina. Las purinas y las priminas son compuestos aromáticos que junto con los grupos azúcar y fosfato forman las importantes de los nucleótidos. Las purinas incluyen adenina y guanina. Las priminas incluyen timina, citosina y uracilo del ARN. En la década de 1940, cuando el bioquímico Erving de la Universidad Columbia analizó las cantidades de las 4 bases del ADN de organismos tan diversos como bacterias, morsas, peces y seres humanos, vio que mostraban una curiosidad constancia. El ADN de cualquier especie tenía las mismas cantidades de adenina y timina, así como las mismas cantidades de guanina y citosina, regla de Sharps. Se llama paredes de bases complementarias. Las purinas se unen con la adenina y timina, y la otra se une con la guanina y la citosina. Aquí observamos el ejemplo de cómo se unen unas con otras. Los científicos ingleses Maurice y Rosalind aplicaron el método de la difracción por los rayos X al estudio de la molécula de ADN. Bombearon cristales de ADN purificando con rayos X y tomaron nota de cómo rebotaban los rayos en la molécula de ADN. Determinaron una molécula de ADN larga y delgada con un diámetro uniforme de 2 nanómetros, 2000 millones de metro. El ADN es decir, está torcido como una escalera de caracol, o la molécula del ADN consta de unidades que se repiten. James y Franz. En 1953, los científicos Franz de Gran Bretaña y James de Estados Unidos publicaron la famosa estructura de la doble hélice del ADN en un artículo de apenas una página en la revista Nature. En 1962, Watson y Crick recibieron el premio Nobel de Medicina y Fisiología. Lo compartieron con Maurice, científico de la Nueva Zelanda, quien con su discípula Rosalind, que falleció 4 años antes de la entrega del máximo galardón, aportó muchas de las imágenes sobre las que se basaron para desarrollar la estructura. Aquí vemos enlaces de hidrógeno sostienen las bases de bases complementarias del ADN. En la segunda, las 2 hebras del ADN forman una doble hélice. Aquí vemos un ejemplo de numeración de los átomos de carbono en un nucleótido, y en la segunda, numeración de los átomos de carbono en un dinucleótido. Un tramo de ADN de solo 10 nucleótidos tiene más de 1 millón de secuencias posibles de 4 bases. Como un organismo tiene desde millones de nucleótidos en las bacterias hasta miles de millones en las plantas o animales. ¿Cómo ocurren las mutaciones? El ADN no es perfecto. Los cambios en la secuencia de bases del ADN suele dar por resultados un gen defectuoso, lo que se llama mutación. La especificidad de los enlaces de hidrógeno entre paredes de bases complementarias hace que la replicación del ADN sea muy exacta. Una vez en cada 1000 a 10.000 pares de bases, las hebras complejas del ADN contienen apenas alrededor de un error cada 10 a 1000 millones de pares de bases. Tasa de error fenomenalmente baja. Enzimas de reparación del ADN. Este tipo de ADN polimerasa se detiene a corregir el error y continúa con la síntesis del ADN. Los errores en el ADN pueden ocurrir durante la replicación. Casi todos estos cambios en la secuencia del ADN los arreglan enzimas reparadoras de las células. Sin embargo, es inevitable que puedan ser algunos. Condiciones ambientales, humo y radiación.
Mutaciones van de cambios en paredes de nucleótidos simples a desplazamientos de grandes piezas de cromosomas, mutaciones del ADN, sustituciones de nucleótidos, mutaciones por inserción, mutaciones por supresión, mutaciones por inversión, mutaciones por translocación. Aquí vemos el ejemplo de situaciones de nucleótidos. Mutaciones por inserción. Esto suele cuando uno o más tenemos las paredes que insertan en la doble hélice del ADN. Mutaciones por supresión. Sucede cuando se eliminan uno o más paredes de nucleótidos de la doble hélice. Y pues aquí vemos un ejemplo. Observamos el ejemplo de mutación por inversión. Suele cuando una sección del ADN se corta en un cromosoma, se invierte y se inserta en el espacio. Aquí vemos el ejemplo de mutación por translocación. Esta sucede cuando se remueve un segmento del ADN, por lo que regula muy grande de un cromosoma y se inserta en corto. Aquí vemos una imagen de la célula beta del páncreas, transcripción del ARN, traducción de ARNM, mensajero y la insulina.